¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. No basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña José González, periodista, sociólogo, analista financiero internacional, analista geopolítico y geoeconómico. Trabajó como periodista en Perú y Colombia, cubriendo los sucesos de la guerrilla colombiana y de Sendero Luminoso. Actualmente es socio director de la consultora GCG. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Encantado, Oscar. Un placer siempre estar contigo. Muy bien, gracias. ¿Cómo están las cosas por allá, por el imperio? Muy bien, enfrentando la presión inflacionaria. Ayer los mercados cayeron casi 4% en términos del Dow, 5% del Nasdaq, porque la inflación norteamericana no baja. Tenemos una inflación del 8.3 anualizada, en Inglaterra del 9.9. Las tasas de interés siguen subiendo, la recesión viene a los países del G7 y del G20 occidentales. ¿Qué significa eso, ya la inminencia de una recesión en Estados Unidos? Estamos viviendo los efectos de la pospandemia. Recordemos que para evitar los efectos negativos de la pandemia y de las cuarentenas se crearon paquetes de asistencia monetaria a los sectores financieros y asistencia fiscal a los sectores de la base de la pirámide de menor ingreso. Eso que se combina con los nudos en las cadenas de abastecimiento, particularmente de la oferta china y del sudeste asiático, más la invasión de Ucrania y el impacto que eso ha tenido en las materias primas blandas y duras, ha generado una presión inflacionaria que no veíamos, Oscar, en Occidente desde los años 70. Sí. La inflación anunciada ayer en los alimentos es la misma que teníamos en 1979 con Carter. ¿Ocasionará más desigualdad? De alguna forma sí, pero recordemos que también es un reflejo de sociedades que han cambiado muchísimo en los últimos 30 años, 40 años, en donde el consumo, la sociedad del bienestar se expande. La crisis que genera la pospandemia, la pandemia y la invasión en Ucrania es una crisis que venía. En 10 años íbamos a tener una crisis energética porque las clases medias se han expandido, los sectores urbanos se expanden, y los recursos y las dinámicas generadas no son lo suficientes. Pero también en Estados Unidos la desigualdad se acentúa, la concentración de la riqueza también. La distribución del ingreso es lo que se acentúa, la mala distribución, la inequidad en la distribución del ingreso y de la riqueza es lo que se acentúa, pero tampoco se puede ignorar, son las complejidades del siglo XXI. ¿Qué respuesta tiene el capitalismo? El progreso económico, las clases medias se han expandido, la gente vive mejor. El problema es que la gente vive mejor, pero hay quienes viven mucho mejor que otros. Y el capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XXI, financiarizado y basado en el consumo, varias condiciones para entenderlo, no es tan sencillo decir capitalismo o comunismo. Tenemos que evitar la simplificación. El siglo XXI es metamoderno y complejo, no necesariamente complicado. Está en un proceso entrópico. El modelo, así como el comunismo colapsa, el capitalismo norteamericano de la segunda mitad del siglo XXI está colapsando y se necesita resetearlo, replantearlo, reinventarlo, y esa es la búsqueda que estamos teniendo a nivel global en un momento además que la hegemonía china entra en escena global y reta a la hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, en América Latina vemos un auge del progresismo, una vuelta del progresismo a los gobiernos en América Latina, pero con discursos mucho más moderados. Fíjate, correcto, o con ofertas mucho más moderadas y gestiones que no conflictúan las relaciones de poder, las relaciones sociales. Fíjate, en Venezuela 65% de los venezolanos describe el actual modelo económico establecido por el gobierno bolivariano como una mezcla de socialismo y capitalismo. 65%, pero más aún, 63% considera que ese es el modelo más conveniente, una mezcla de socialismo con capitalismo. ¿Qué está pasando? ¿Hay una renovación de las ideologías o una clausura de las ideologías, de los conflictos de clase?
del eterno antagonismo entre comunismo y capitalismo. ¿Qué está pasando realmente? El término clave que mencionas, Oscar, es progresismo. Para entender, hay una distorsión en la conversación latinoamericana en que se confunde progresismo con socialismo. Los progres, como dicen las derechas latinoamericanas cuando quieren subestimar o tratar mal a las tendencias de izquierda. El progresismo se crea en los Estados Unidos y lo crean dos presidentes de izquierda, que son Wilson y Teddy Roosevelt, que plantean en el Gilded Age, la época de los excesos del oro. Hay que leer a Fitzgerald para entender lo que sucedía en ese momento del Gran Gatsby, que es similar a la época que estamos viendo, los grandes excesos de lo que se llamaban los titanes de industria, Morgan, Carnegie, Rockefeller. Y ellos dicen básicamente esto no puede seguir. La crisis del 29 subrayaría las propuestas de los progresistas, la del 33, y es Franklin Delano Roosevelt el que consolida esas propuestas, que dicen el Estado tiene que ser un árbitro entre lo privado, lo público y lo social, porque el sector privado tiende a cometer excesos el progresismo es precisamente eso. Y lo que estamos viendo es una nueva era progresista, en donde las tendencias latinoamericanas no son las mismas de lo que se llamó la ola rosada de hace algunos años, que era una propuesta ideológica, sino que es una propuesta razonable, sensible, pragmática y que va hacia lo que es la Europa post Segunda Guerra Mundial, el estado del bienestar. ¿Pero por qué, ¿por qué no es ideológica? Si demanda una vuelta al Estado, un fortalecimiento del Estado. Siempre hay ideología, Oscar, porque sin ideología no hay doctrina. Sin doctrina no hay ejercicio político. Sin ejercicio político no hay estrategia y táctica. Todo lo que está vacío de ideología es sencillamente darse las vueltas sobre su propio eje. Lo que pasa es que el foco ya no está en la ideología. Ahora, ese pragmatismo económico no impide la construcción de una ideología renovada, moderna, actualizada. Pero es moderada. Por ejemplo, el modelo económico venezolano ha dado resultados, más del 60% considera que la economía está mejorando, pero no hay relato económico. ¿Cómo se llama ese modelo? Pero está mejorando desde una base muy desmerecida. Una economía que era de 400 mil millones de dólares, se dio una economía de 40 mil millones de dólares. Pero ha despertado la esperanza. Sí, claro, pero vamos, la historia se construye en procesos largos, medianos y cortos, y hay que saber aproximarla desde todos esos procesos. Gobernar desde ideología tiene resultados económicos muy negativos. Por eso colapsa la Unión Soviética, si no, no hubiera colapsado. Lo que está sucediendo con la mala distribución del ingreso y la riqueza, subrayados por Piketty, en el sistema capitalismo consumista financiarizado, marca la entropía de una propuesta que también es ideológica. ¿Sí? El futuro es menos ideológico, sin que se desligue de la ideología, y es más doctrinario, que es la propuesta que hace el progresismo. Lo que dice Biden cuando llega a la administración en los Estados Unidos es, dice, competitividad sin conflicto. La propuesta doctrinaria es democracia versus autoritarismo, o sea, esquemas en los cuales nos entendamos, seamos pragmáticos en lo económico, que es la nueva propuesta del modelo económico en Venezuela. Y volvemos al tema que hemos mencionado anteriormente, que yo siempre señalo que un buen gobierno tiene que ser sensible en lo social, racional en lo político. La política no puede ser un tema de enemigos, no es una guerra, sino de adversarios, en donde las reglas se respetan, ¿sí? Para que no haya destrucción mutua y paguen las consecuencias las mayorías. Y pragmatismo en lo económico. Entonces, la propuesta latinoamericana contemporánea se acerca más a la socialdemocracia europea, norteamericana, lo que hizo Franklin Delano Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial. El cataclismo de la primera mitad del siglo pasado generó consecuencias muy claras, que se tenían que crear redes de solidaridad que funcionen para la mayoría de las personas. Creo que esa es la nueva propuesta, y desde Boric, Petro, Castillo, Fernández, AMLO, y si Lula gana las elecciones de octubre, Maduro en esta nueva etapa, exacto, Maduro, que es la segunda o tercera etapa de lo que era la propuesta del presidente Hugo Chávez Frías. Hay un retorno al pragmatismo después de una serie de errores, después de unas sanciones que, como en todos lados, no han funcionado, ¿sí? Que son más negativas que positivas y no tienden a tener los resultados
la intención que tenían las mismas sanciones cuyos resultados nunca han funcionado en ninguna parte del planeta y que tienen que ser modificadas, y que hay claramente una propuesta desde los Estados Unidos hoy día de normalizar la relación con Venezuela en la medida que se cumplan ciertas condiciones. Y no solo Venezuela, Irán, el Medio Oriente. Exacto. Y el resto del planeta. ¿Dónde están las nuevas contradicciones entonces? ¿Cuáles son las nuevas contradicciones que emergen? Ya no es comunismo, capitalismo, pobres, ricos. Hay una tendencia más a la construcción de consensos y a superar las contradicciones, pero se van a crear nuevas contradicciones. ¿Cuáles son? ¿Dónde está el foco de las nuevas contradicciones? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Bueno. En el país. Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José González, periodista, sociólogo, analista financiero internacional, analista en geopolítica y geoeconomía. Es socio director de la consultora GCG. José, te preguntaba sobre las nuevas contradicciones. ¿Dónde están? ¿Cuáles son esas contradicciones que están emergiendo, que van a emerger? ¿Son sociales, son políticas, son ideológicas, son económicas? ¿Surgen nuevos bloques de poder? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la nueva realidad? A nivel local, lo que está sucediendo en cada país, mira las elecciones en Suecia, en donde la socialdemocracia gana por un solo voto en el Parlamento, en un bloque en el que se suma la derecha radical y la derecha moderada sueca. Estamos hablando de Suecia. Y en los Estados Unidos, donde las elecciones de medio término son de nuevo una lucha política denodada entre el progresismo propuesto por los demócratas y la administración Biden y un partido republicano radicalizado por la presencia de Trump. De cara a este cambio que viene, que es más o menos inevitable por la entropía de un modelo capitalista en el cual las inercias ideológicas equiparan mercado con capitalismo, que no son lo mismo, Piketty es muy claro en ese sentido. Sí, el mercado existe, incluso sin capitalismo pueden haber mercados no capitalistas. ¿Sí? El capitalismo es una propuesta ideológica que dice que el capital vale más que el trabajo, y esa es la vieja discusión entre clásicos, neoclásicos y keynesianos, y las propuestas ideológicas neoliberales. Esa pelea se está dando, y la derecha está mucho más ideologizada que la izquierda en general, porque se aferra a un modelo que está muriendo. Y esas contradicciones las vemos, el nivel de votación del Le Pen en la última elección en la que gana Macron, con cierta comodidad pero apretado. Lo que está sucediendo en Inglaterra en relación al Brexit, la nueva primera ministra está más a la derecha que Johnson. Sin embargo, sus 4 carteras principales son todos, Oscar, hijos de inmigrantes, africanos, hindúes. Es decir, incluso la corona inglesa empieza a tener cierta flexibilidad. Y en América Latina, la resistencia impresionante y la lucha denodada de los sectores conservadores latinoamericanos contra estas nuevas propuestas socialdemócratas radicales. Hay que subir a la radical. No es la misma socialdemocracia de los 50, y es moderna, es verde, es medioambientalista, tiene una agenda de género, es plurinacional, es multicultural, y se refleja en el rechazo a la propuesta más constitucional. Más orientada a los consensos que al conflicto. Más orientada a los consensos que al conflicto. Y le otorga al capital un papel fundamental también. Porque los mercados, es un tema de las nuevas generaciones, ya los que somos adultos mayores, ¿sí? Y que empezamos a ser parte del pasado antes del presente y el futuro, es la nueva tendencia de los jóvenes. El proceso constitucional chileno es muy grande, o sea, la derrota fue devastadora. Devastadora, sí. Pero sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí en tu opinión? La mayoría silenciosa. Chile es un país esencialmente conservador. 15 millones de votantes, nunca habían votado más de 8 y tantos, votaron 12 millones, y la gente que se movilizó no quería una constitución que era de vanguardia, que no tenía nada esencialmente negativo, pero era conflictivo, con una inercia, y tú lo sabes muy bien por hacer encuestas y estudios sociales complejos y no superficiales.
que cuando movilizas ese tipo de dinámicas sociales no sabes exactamente cuál es el resultado. Ahora, los chilenos en una propuesta muy sofisticada te dicen, ok, en el referendo se aprobó la necesidad de una nueva constitución y en el plebiscito se rechazó esta constitución. Sin embargo, el proceso constitucional continúa. No podemos seguir con una constitución autoritaria de 1980 y tampoco podemos tener una constitución vanguardista que la gente no quiere. Nos volvemos a poner de acuerdo y la discusión continúa. ¿Cuál es el proceso para reescribir la constitución entre el modelo del 80 modificado 60 veces y el modelo de vanguardia para el cual el país no estaba listo todavía? Y recordemos que ahí sí había un aporte, no necesariamente ideológico, pero se parecía mucho a las propuestas del Parlamento Europeo. Yo creo que Europa sí está lista para ese tipo de propuestas y en América Latina no necesariamente. Lo decía Pepe Mujica. El problema de nuestra generación, decía él, de la suya, es que quisimos hacer socialismo en países pobres y no se puede distribuir pobreza. Tenemos que crear un nivel de progreso primero para luego, que es un poco la propuesta europea, particularmente de los países del norte de Europa. Pero esa es la propuesta también de Petro en Colombia, desarrollar el capitalismo, de Lula, alianza con el capital, incluso la propuesta bolivariana, incorporar el capital como un factor decisivo para la construcción del bienestar. Y es la de los Estados Unidos. Eso es precisamente una de las cosas que tú preguntabas. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cómo reducimos la inequidad en la distribución del ingreso en la riqueza? Rebalanceando las cargas fiscales. Y el progresismo, como lo hizo en los 30 Roosevelt, lo va a hacer más temprano que tarde en las economías desarrolladas. Ya está sucediendo con la crisis energética europea, en donde los gobiernos europeos conservadores incluso están tomando medidas racionales y pragmáticas de cara a la necesidad. Y aquí sucede lo mismo. Todas las iniciativas legislativas de la administración Biden, es decir, a la gente que más ganó en los 40 años del modelo de Friedman emprendido por Reagan y Thatcher, que tienen que pagar más impuestos. Tenemos que rebalancear las cargas fiscales. Es un poco lo que propone Petro. Recordemos que la piedra angular de la administración Petro, que recién empieza, es la reforma fiscal que va a presentar el ministro Campo en diciembre. Si eso no sale bien, la administración de Petro va a estar en problema. Colombia ha intentado 15 reformas fiscales, todas han fracasado. ¿Cómo hacemos en América Latina para los sectores que se favorecieron más durante el consenso de Washington? Hoy día retornen los beneficios para el beneficio de la mayoría de la sociedad, particularmente en la pospandemia, en donde nuestras precariedades han sido subrayadas. Esa es la contradicción. Y a nivel global, y con eso termino esta respuesta, la nueva hegemonía china, que es un reto para la hegemonía de los Estados Unidos en particular, pero de Occidente en general. Y recordemos que China y Occidente somos simbióticos. Uno sin el otro no existe. China produce lo que nosotros consumimos. En Occidente, en el G7 está el 12% de la población, pero el 40% de la producción global en términos de Producto Interno Bruto. Y China sigue necesitando la tecnología y los bienes de valor agregado que se producen en Occidente. ¿Dónde está el bono demográfico, Oscar? ¿No está en China? China tiene en números absolutos es muy grande, pero la capacidad de reposición materna en China es muy baja por las políticas de un solo hijo. Exacto. El futuro sigue estando en el sur, América Latina, África, particularmente África, y las economías que antes se llamaban como en vías de desarrollo del tercer mundo y que hoy día adquieren una nueva propuesta dinámica en este siglo XXI que ya está francamente en proceso. Volviendo la mirada hacia América Latina, las propuestas renovadas del progresismo y de la izquierda, basadas más en los consensos policlasistas y en gestiones moderadas, ¿cuál es la respuesta de las élites? Porque hasta hace poco las élites respondían con golpes de Estado, con neurotización, con desestabilización, con magnicidio, o estamos viendo una mayor comprensión por parte de las élites hacia estas propuestas progresistas. ¿Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña José González, periodista, sociólogo, analista financiero internacional, analista geopolítico y geoeconómico, socio director de la consultora GCG. Te preguntaba, José, sobre las respuestas que están dando las élites en América Latina frente a las ofertas del progresismo y de la izquierda. Propuestas renovadas que no ponen en peligro la propiedad, ni el protagonismo del capital, ni las ganancias, ni cuestionan, de alguna manera no rechazan el mercado, están gobernando con el mercado y se están planteando incluso ofertas para desarrollar el capitalismo. ¿Cómo ves el comportamiento de las élites que hasta hace poco se sentían amenazadas con el ascenso del progresismo y de la izquierda en los gobiernos de América Latina? Hay que reconocer, Oscar, que el progreso es tumultuoso, no es lineal, no es Suiza no devino en Suiza de la noche a la mañana. Y creo que en América Latina hemos tenido esta idea peregrina de que podíamos dar saltos cualitativos sin pasar por los procesos intermedios. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una evolución. El proceso chileno, que hay que volver a la discusión sobre el proceso constitucional chileno, es una gran muestra de cómo ha evolucionado el país desde ese golpe de 1973 a la fecha y cómo resuelven sus conflictos de una manera constructiva. De ahí que los sectores conservadores, por no llamarlos derechas, vamos a llamarlos conservadores y liberales o progresistas, los sectores conservadores van desde los moderados y centristas hasta los sectores más radicales. Las élites, de nuevo, esas élites moderadas están tratando de entender, mira los acuerdos que se dan. La revista Cambio en Colombia publica un artículo hace unos días en lo que dijeron los liberales y los conservadores y lo que están haciendo en el Congreso colombiano. Sucede en Argentina, sucede en el Perú, en donde sí la lucha es mucho más radical porque hay sustratos mucho más complejos de la historia del Perú, pero la resistencia es básicamente mediática, como los Estados Unidos, que es el trumpismo a esta altura, es un movimiento mediático que tiene influencia e impacto político, pero que refuerza a las tendencias progresistas demócratas por una serie de dimensiones. Lo mismo sucede, esos sectores atrincherados conservadores luchan, pero además con muy poco éxito. Los únicos gobiernos conservadores que han llegado al triunfo electoral en América Latina en este nuevo ciclo son en Uruguay y Ecuador. Y en el caso ecuatoriano, el gobierno del presidente Lasso tiene grandes problemas y grandes contradicciones porque no puede gobernar desde los principios del consenso de Washington en una sociedad cambiante y con mayorías activadas y activas en procesos políticos. Creo que esos acomodos, esos entendimientos, si bien son ruidosos, van a empezar a ser más cónsonos. Y volvemos a lo que hemos mencionado en el pasado, los procesos brasileños y mexicanos son mucho más constructivos, porque han entendido los sectores privados que su resistencia está desde la empresa, no necesariamente desde la política, tanto en un caso de derecha, como es el de Bolsonaro, como en un caso de izquierda o progresista y conservador, como es el de AMLO en México. Algo similar ocurre en Venezuela. Correcto, y además yo siempre cuando hablo con mis paisanos en el Perú les digo, aprendan de la lección venezolana. Es decir, la resistencia de la oposición conservadora a las propuestas de Chávez fueron denodadas y crearon una situación de falta de armonía en el país que solo afectó al país y a Venezuela, y lo que sucedió con las sanciones y la discusión durante la administración de Trump de quién era el gobierno en Venezuela solo terminó dañando más al país. Eso es precisamente lo que no hay que caer. Si somos constructivos, si tratamos de entendernos, además algo que es irreversible, Oscar, el ascenso y el acceso de las mayorías a los mecanismos de ciudadanía son inevitables. ¿Y por qué? De nuevo, por modificaciones tecnológicas. La ganancia de las compañías telefónicas con la telefonía celular, el negocio de las compañías ha sido la ganancia de las mayorías. La gente se está integrando a la vida social a través de la comunicación. TikTok es mucho más poderoso de lo que el mundo piensa. Hay más gente en TikTok que suscriptores del New York Times. Exacto. Y la gente que empieza a tener ingreso virtual quiere ingreso real. Y al querer ingreso real se moviliza, que es lo que pasó con la constituyente chilena, y suceden cosas singulares. Pasó con la elección de Trump en los Estados Unidos, pasó con el Brexit.
si movilizas y no haces trabajo político, lección para el progresismo latinoamericano, y eso lo reconoce Boric, ¿sí? No puedes quedarte en la ilusión, en la propuesta ideológica, sino que tienes que hacer trabajo político. Si no se hace trabajo político, no hay efectos prácticos. Y creo que Venezuela es ilustrativa de lo malo y lo bueno para el resto de América Latina, más aún que en esta nueva fase en el proceso venezolano, queda muy claro que el chavismo y el madurismo entran en un proceso de continuidad en el que se están renovando para que esa continuidad sea productiva y Venezuela recupere las dinámicas económicas que tenía en el pasado, y que la invasión en Ucrania, la crisis energética y la transición energética subrayan: Venezuela tiene que producir 6 millones de barriles al día en los próximos 10 años, porque no hay petróleo convencional en el mundo. Es la gran reserva de petróleo convencional. Petróleo no convencional hay mucho, convencional hay muy poco. Lo demuestra la visita de Biden a Arabia Saudita, donde es muy claro que Arabia Saudita nunca ha producido más de 12 millones, promete 13 que nadie sabe si los puede producir, y lo que puede producir son 11. Ese proceso es lo que está forzando, entre otras cosas, la normalización, el intento de normalizar la relación con Venezuela, además que la crisis que genera la invasión de Ucrania subraya el valor estratégico de América Latina como suplidor de materias primas y duras para Occidente. Es decir, ¿Cuál va a ser la agenda de Biden, del presidente norteamericano, una vez que se celebren las elecciones a medio término? ¿Cuál va a ser la agenda hacia Venezuela particularmente? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña José González, periodista, sociólogo, analista financiero internacional, analista geopolítico y geoeconómico. Es socio director de la consultora GCG. José, te preguntaba sobre la agenda Biden, una vez que culminen, que se celebren las elecciones a medio término en Estados Unidos. ¿Cuál es la agenda Biden o qué se espera de la administración, de la Casa Blanca, con relación a Venezuela y a América Latina, en este nuevo contexto de ascenso del progresismo y la izquierda en el continente? Correcto, hablando de la agenda progresista latinoamericana, hay que recordar que la administración Biden es también una administración neoprogresista, como se menciona el COCOS, el grupo político más importante del Partido Demócrata en el Congreso norteamericano, son los neoprogresistas. ¿Qué quieres decir con eso? Con que por lo que mencionábamos más adelante, el progresismo de Wilson Roosevelt, consolidado por Roosevelt en el New Deal, tiene una nueva fase, una nueva etapa. Es decir, estas propuestas de la administración Biden ha tenido la agenda legislativa más importante desde la administración Reagan en los Estados Unidos. En prácticamente 2 años se han aprobado más leyes de dimensión real e importante que desde lo que vimos en Reagan. Todas las administraciones intermedias han sido muy pobres, porque en Estados Unidos suele suceder que después del segundo año el presidente elegido pierde mayoría si no puede aprobar leyes mayores. Mientras que Obama aprobó una, Trump aprobó una, Biden tiene como 4 iniciativas legislativas importantes, 6 en total, 2 de ellas bipartidarias, 4 con sus mayorías estrechas, pero son todas progresistas: redistribución fiscal, aumento de impuestos, agenda verde, que benefician a las mayorías. La propuesta fiscal de Biden no es regresiva como las del pasado, sino que es progresiva. Tiende a favorecer a las mayorías y no a aquellos que más tienen. El proceso ya empezó. Ahora, América Latina y Venezuela. Las mayorías demócratas, para eso te respondo, las mayorías demócratas han sido muy estrechas. 5 parlamentarios en la Cámara de Representantes y en el Senado son 50-50. Y como la vicepresidenta rompe el empate, tienen 50 más 1. Por eso la agenda ha estado constreñida. Las elecciones de noviembre son clave y la administración Biden no ha querido ser muy agresiva
En América Latina en particular y en el mundo en general, Irán está en esa ecuación, Arabia Saudita está en esa ecuación, Israel está en esa ecuación, China está en esa ecuación, por no perder esas mayorías. Hasta hace 2 o 3 meses se pensaba, Oscar, que los demócratas perdían las mayorías. Hoy día las encuestas demuestran, entre otras dinámicas internas, por el tema de la decisión de la Corte Suprema de volver a estatizar por los estados, no porque sea del sector público el tema del aborto, y una serie de presiones del sector trumpista, todo indica que en el mejor de los casos ganan 2 senadores o mantienen el 50-50 y que no podrían perder la mayoría en la Cámara. Si eso sucede, la segunda mitad de la administración Biden va a ser singular. Hay una vocación del Ejecutivo norteamericano de normalizar la relación con Venezuela, en la medida que el status quo es insostenible. Es muy claro que esos dos gobiernos no existen y que hay un solo gobierno, que es el gobierno que está en Caracas. Y dos, que la crisis energética actual, que es coyuntural, pero es de largo plazo, demanda que los recursos energéticos venezolanos vuelvan a estar disponibles para Occidente. ¿Y por qué hablamos de 6 millones de barriles? Porque en la apertura petrolera del segundo gobierno de Caldera se documentó geológica y productivamente que Venezuela podía producir 6 millones de barriles. Y en el plan de siembra petrolera de la administración del presidente Chávez se documentaron 5 millones. Es decir, Venezuela tiene capacidad de producir entre 5 o 6 millones de barriles y lo que se necesita es capital para la sola infraestructura. El capital existe. Si Elon Musk tenía 44.000 millones para comprarse Twitter, la República de los Estados Unidos de Norteamérica tiene 250.000 millones para invertir 10 años en Venezuela para que haya gasolina en Ohio. La pregunta ya no es si se debe hacer o no. No hay petróleo convencional en el mundo. No hay. Y el petróleo de esquisto, de fragmentación, es caro y es sucio. Usa mucha agua y es medioambientalmente muy negativo. Por eso es que Petro detiene todos las propuestas de producir petróleo esquisto en Colombia. Hay que recordar que Colombia ha producido 1 millón de barriles, se produce 700, se acerca a 500 y en 10 años no va a tener petróleo, en 7 años no va a tener gas. Las reservas, no hay reservas energéticas en Colombia, es un problema generalizado. Y la decisión es más, ¿cómo hacemos para invertir ese dinero en Venezuela? ¿Cómo hacemos para que Venezuela produzca ese petróleo? Que parte de ese petróleo llegue a donde tiene que llegar en Occidente. ¿Y qué sucede, Oscar? Cuando se normalice la relación, se emprendan las inversiones y las cosas suceden el próximo año, el siguiente o el subsiguiente, Venezuela, según los analistas, puede crecer este año entre 6 y 20%. Exacto. En un proceso de apertura petrolera y normalización, Oscar, en 1, 2 o 3 años, Venezuela puede crecer 40% en un solo año. ¿Qué sucede cuando Venezuela crezca 40%? ¿Cómo administramos ese crecimiento para que funcione y no genere las distorsiones que ciertos crecimientos generan? Aún con un gobierno bolivariano en el poder. Es que no, todo indica, siendo racional y objetivo como debe ser el análisis, recordemos, análisis diagnóstico, más allá de las opiniones y los gustos. Lo que usted opine sobre la Constitución chilena o no tiene nada que ver con el proceso constitucional per se, exacto, en el cual hay un acuerdo de todas las partes. Lo mismo sucede en Venezuela. Todo indica que el proceso va a continuar. Por lo menos la próxima década, y los acuerdos tienen que ser en el marco de ese proceso. Los Estados Unidos no solo está esperando a las elecciones de medio término para normalizar la relación con Venezuela, en la cual el gobierno de Petro y Colombia juegan un rol fundamental. La visita del embajador Benedetti a Caracas generó una gran sorpresa e impresión en los Estados Unidos, positiva, como las misiones del Ejecutivo enviadas a Bogotá previas y posteriores a la juramentación de Petro. Pero lo que te decía, la agenda con Irán es la misma. Hay una intención muy clara. Estamos muy cerca de retomar el acuerdo nuclear con Irán, apoyados por Arabia Saudita. Es decir, las dinámicas del siglo XXI son totalmente distintas. Y lo mismo sucede con la oferta alimentaria. Hoy día Brasil, que era un importador neto de alimentos hace más de una década, hoy es el 4º exportador de alimentos en el mundo. Y el potencial de producción agrícola de Uruguay y Paraguay es inmenso, lo mismo que el de Argentina. El 40% del cobre que se produce a nivel global está en Perú y Chile. Nunca ha habido una concentración de mineral
vital para el desarrollo de la humanidad, como ni siquiera en el petróleo como Ahora, el que eso sucede se con el da cobre. en un contexto de debilitamiento de la influencia de Estados Unidos en América Latina. ¿Ok? Correcto. Sí, y por eso hay que llegar. No estará en la agenda postelectoral de la Casa Blanca. No está presente todavía la necesidad de recuperar las áreas de influencia, estas áreas de influencia en el continente. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña desde Nueva York José González, periodista, sociólogo, analista financiero internacional, analista geopolítico y geoeconómico, socio director de la consultora GSG. Te preguntaba, José, sobre los objetivos de recuperación de las áreas de influencia en América Latina, sobre todo para la Casa Blanca. ¿Cuál va a ser la nueva agenda de relaciones? ¿Cuáles van a ser los nuevos propósitos de la administración Biden hacia América Latina, donde los temas de soberanía, independencia, autonomía son tan sensibles? Correcto. Recordemos, Oscar, que la visión de la administración Bush, hijo, había sido constructiva de cara al sur, tenía una relación muy cercana con México por haber sido gobernador en Texas, pero fue irrumpida por los ataques de septiembre 11 que cambiaron todas las dinámicas. Y la distensión que propuso la administración Obama y llegó a acuerdos con Cuba, estuvo en La Habana, firmó los acuerdos con Irán, fueron totalmente descarrilados por la administración Trump. Esta es una administración que la de Biden, que vuelve a tratar de recuperar esos espacios en la contradicción política generada por los eventos del 6 de enero y las dinámicas internas, que son bastante complejas. Sin embargo, queda claro que con esta nueva ola progresista latinoamericana y ante la ausencia de imposiciones y el fracaso para cualquier efecto práctico de la invasión y la ocupación de Afganistán y los problemas en Irak, el ejército norteamericano es cada vez más un ejército defensivo con mucha área de influencia, pero no es un ejército ofensivo. Está demostrado en el siglo XXI que ocupar un país externo es muy complejo. Yo creo que es una nueva etapa en las relaciones entre las Américas, que son más de acuerdos y negociaciones, similar a la relación norteamericana con la administración de AMLO en México. Y porque no hay nada que puedan hacer. Y es clave las buenas dinámicas que tiene la administración Biden, el ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica con la administración de Petro en Colombia. Colombia es la piedra fundamental de la relación de los Estados Unidos con América Latina. Es el segundo país en recibir asistencia militar de los Estados Unidos después de Israel. Y la elección de Petro cambia todas esas dinámicas. Ahora, la administración Biden y sus equipos, tanto en el Departamento de Estado como el Consejo Nacional de Seguridad, están utilizando eso como un activo más que como un pasivo, y como un activo que ayude a resolver el problema venezolano, que es un problema geopolítico, geoeconómico y humanitario por el tema del éxodo venezolano, que tiene impactos en toda América Latina. Y además las relaciones planteadas por la administración Biden, por ejemplo, con la administración Castillo en el Perú, que ha tenido una gran resistencia de los sectores conservadores, van en esa misma dirección. Lo mismo con Boric. Y recordemos que Biden, como vicepresidente de Obama, tuvo una tarea de lidiar con América Latina, 16 viajes a la región, apoyó el proceso de paz en Colombia, apoyó la distensión con Cuba, y yo creo que en su segunda administración esa agenda se va a desarrollar con las limitaciones que impliquen la dinámica política doméstica. Además, pasadas las elecciones de noviembre del próximo año, entramos en un proceso electoral hacia el 24, y hay que definir si Biden se presenta o no a la reelección y qué pasa en términos del ticket republicano. Y en la nueva reconfiguración global, ¿cómo queda América Latina frente al avance de China, Rusia, Irán en el continente? El gran reto... ¿Y qué va a hacer la Casa Blanca?
El gran reto de los Estados Unidos de cara a la hegemonía china en América Latina es que China ha invertido muchísimo en infraestructura en América Latina, cosa que no han hecho los Estados Unidos. Y por otro lado, ya China es el mayor socio comercial de América Latina. ¿Cómo recupera los Estados Unidos esos espacios? Ya lo empezamos a ver. Por ejemplo, hay una ley que acaba de aprobar hace unas semanas la administración Biden que se llama el CHIPS Law, la ley de los semiconductores. Se está construyendo una planta de semiconductores gigantesca en el estado de Arizona, en la cual el gobierno americano aporta $50,000 millones y la compañía más grande del mundo en Taiwán aporta la otra mitad. Se está finalmente invirtiendo dinero de verdad para infraestructura. El siguiente tema es si lo van a hacer o no en América Latina bajo las mismas perspectivas. Y ya hay un documento, un paper de académicos chinos diciendo que el nuevo reto para China es mantener sus relaciones con América Latina para no perder espacios fundamentalmente en lo que se llaman los minerales críticos. El cobre es el metal de la electrificación. Sin cobre no hay transición energética. El 40% del cobre se produce entre Perú y Chile y el 40% del cobre se refina y se funde en China. Los Estados Unidos podría tratar de que esa fundición y refinación se mueva a América Latina, y ahí viene un conflicto, pero como dice Biden, competencia sin conflicto, que va a ser un conflicto económico, empresarial, corporativo, no militar. Esa es la nueva Guerra Fría, entonces. Es una guerra más, es la visita de Pelosi a Taiwán. ¿Por qué va Pelosi a Taiwán? Porque se está construyendo una planta de semiconductores en Arizona tan grande o más grande que la que existe en Taiwán. La lectura es, ¿y China y los Estados Unidos van a tener una guerra nuclear por Taiwán? Difícilmente, Oscar. La reconquista de ciertos territorios en Ucrania por el ejército ucraniano cuestiona la capacidad rusa de mantener territorio. Nadie canta victoria en los Estados Unidos y los generales, curiosamente, hoy día son los que más miran el tema con cuidado, pero las dificultades que está teniendo Rusia en Ucrania subrayan que ningún conflicto de esa dimensión favorece a nadie, y los Estados Unidos y China, de nuevo, son economías, sistemas simbióticos, y recordemos que ambos son imperios intervencionistas, pero no expansionistas, para quienes el comercio es más importante que cualquier otra cosa. Que la ideología. ¿Sí? Y siempre, los norteamericanos son intervencionistas, no expansionistas. Hay gente que dice eso no es cierto. Claro, es que hay que compararlo con Roma, con España, con Francia, con Rusia, Japón, que eran abiertamente expansionistas. Lo suyo es, intervienen para influenciar, pero para hacer negocios. En Estados Unidos siempre se dice, the business of America is business. El negocio de los americanos es el negocio. Y los chinos igual, Oscar. Los chinos construyeron un muro para que no entraran, pero tampoco porque querían salir. Son imperios que consolidan su influencia geográfica y se defienden, pero lo suyo es y por eso esta dinámica del siglo XXI va a ser tan curiosa. Es una guerra corporativa, económica, comercial, no necesariamente militar. La fuerza militar sirve para establecer los límites y las fronteras. De hecho, la construcción de la planta de semiconductores en Arizona se lee como que Estados Unidos eventualmente está aceptando que más temprano que tarde Taiwán va a pasar a un dominio chino en alguna forma que todavía no está definida, ¿sí? Y que hay que devolver ciertas industrias a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles se van a devolver? Las estratégicas y vitales, no las zapatillas ni los teléfonos Apple, que si cuestan $1,500 en su nueva versión, manufacturados en China, imagínate cuánto costarían si se manufacturaran en los Estados Unidos y quién los compraría. Bueno, José, muchísimas gracias por este análisis situacional, siempre muy inteligente tus diagnósticos, tus análisis. Espero verte muy pronto, pero espero verte aquí en Caracas. Por supuesto, lo haremos presencialmente más temprano que tarde. Bueno, un abrazo, José. Muchísimas gracias. Encantado. Así culmina este análisis situacional. Nos vemos en un próximo programa por Globovisión, el canal libre, independiente y veraz. Hasta pronto.